El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hablar de educación en América Latina significa armar un collage de imágenes disímiles, porque mientras algunos países han tomado la delantera en inversión desde el preescolar hasta la universidad, otros han decidido abrirle este sector al gran mercado multinacional para que se enriquezca con el montaje de unidades educativas, entregarle megacolegios a instituciones privadas o contratar cupos con el sector particular. Argentina, Brasil, México, Venezuela, Cuba y Ecuador, entre otros, hacen parte de las naciones que han arriesgado 5.5 y 6.5 de su PIB en educación pública, construcción de infraestructuras, dotación tecnológica, capacitación y muchas otras necesidades. En el otro extremo se encuentran países como Colombia y Chile, que han preferido volver el derecho a la educación un negocio negro y comercian con cupos, establecimientos educativos, maestros y niños porque los entregan al gran capital para que reproduzca ganancias a partir de dineros y establecimientos públicos. Afortunadamente, el movimiento pedagógico latinoamericano tiene sus derroteros luchar contra esta comercialización. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de Educadores con el objetivo de que ustedes construyan opinión al interior de sus hogares. Hoy nuestro tema tiene que ver con la educación y la participación de las mujeres en el escenario sindical, pero a propósito del Día Internacional de la Mujer, ¿es real la participación, la transformación de los diferentes escenarios, la generación de políticas de género? Para hablar sobre este tema, a esta hora nos acompaña Fátima Aparecida da Silva. Ella es vicepresidenta del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Dos temas para abordar. El primero, la situación en materia educativa en el Brasil, que de alguna manera ha marcado una pauta de transformación, de no ver la educación como un negocio, una mercancía. El tema de la privatización se ve de una manera diferente y han marcado una brecha, una distancia de alguna manera Brasil con otros países donde la educación se ha convertido en una mercancía neta y específica. Sí, en Brasil pasamos por un proceso todo de integración regional, pero también por un proceso interno muy rico de cambios y también de efectivación de políticas sociales. Y un nuevo diálogo que se establece desde los años 2002, después de la elección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y también ahora con la presidenta Dilma Rousseff. ¿Y qué pasa en este proceso de redemocratización? Es un proceso de mucha participación popular a través de las conferencias que discuten todos los temas ligados a la nación, los temas importantes del país. Y uno de estos temas es la educación. Entonces establecemos un proceso de Conferencia Nacional de Educación, donde tem una fuerte participación de la población, de los profesores, de los educadores, pero también de los padres, de los estudiantes. Y esta conferencia saca políticas que ahora nuestro desafío es hacer con que estas políticas sean implementadas. Pero Brasil pasa por todo un proceso de transformación educacional que va desde los salarios de los profesores. Sí. Aprobamos una ley estableciendo un mínimo del salario de los profesores que puede ganar más, pero no puede ganar menos. Porque Brasil, diferente que Colombia, tiene otro sistema. Somos una república federativa y una república federativa con 5.600 sistemas educativos y así por delante. Este es un eje, que es la valorización profesional, que todavía ainda falta mucho. Pero o que encanta, y me encanta a mí, me encantó las personas que lucharon por esto, es tener un proceso de acceso y permanencia a la educación pública, que va desde las guarderías hasta la universidad. Entonces son políticas, por ejemplo, que de cotas, de cupos en la universidad pública para negros, para niños vindo só de la escuela pública, para indígenas y también para aquellas personas que tuvieron menos oportunidades en la vida. ¿Cómo se implementa específicamente esa política de cuotas que resulta muy interesante en nuestros países específicamente, donde somos pluriétnicos?
Y es muy difícil que estas personas que habitan muy lejos de los lugares donde se desarrolla la educación básica y universitaria tengan posibilidades de acceder, uno por los costos y otro por las distancias. No, primero establecer una política de cotas que trata algunas situaciones de forma especial es hacer un reconocimiento de la ausencia del Estado cuando debía estar presente. O sea, Brasil, o sea, lo primero es que el Estado reconozca que no... que tiene una deuda social y que esta deuda está siendo pagada por las formas de cupos, por ejemplo, dentro de las universidades. Brasil es un país de matriz africana, pero sabemos mucho más de la colonización europea do que nuestra raíz y nuestra matriz africana. Con el término de la esclavitud en Brasil, o sea, los negros fueron para dónde? Para las calles y no tuvieron acceso a educación y ni a un bien de producción. Entonces, hoy en Brasil la población negra es la población que tiene los menores salarios y todavía no tiene la menor escolaridad. Y las mujeres negras ganan menos que las mujeres blancas. Entonces, cuando establecemos una política de cotas para decir, tenemos una deuda que históricamente el Estado no cumplió con esta gente. Entonces, el cupo de cotas para los descendientes afros, para los descendientes negros, es reconocer esta deuda. Funciona de la siguiente forma, que de un determinado monto de cupos que se tienen de la universidad, una parte es destinada a estos jóvenes negros, indígenas o que só ven de las escuelas. ¿Y cómo acceden? Públicas. En Brasil había antes un sistema mucho perverso de acceso a la universidad pública, que era una grande prueba que se llamaba vestibular. El Brasil está cambiando esta forma de acceso a la universidad pública. ¿Por qué existe esto? Na verdade, yo gustaría que no tuviera corte para entrar a la universidad, porque significaría que había cupos suficientes para todos y a todas que querían ir. Pero como no hay, se coloca mecanismo para ver quién llega adentro. Yo espero que eso sea transitorio. Es un proceso de pruebas que van desde 4 años, que los alumnos de las escuelas públicas y también las personas en común se inscriben y van acumulando puntos. Y esto da unos ciertos puntos. Es una cosa un poco compleja para explicar en un programa de televisión. Pero en resumen, es que da una condición diferenciada que de estos cupos, quien las personas negras, indígenas o vindo de escuela pública, tiene más puntos. Hacemos una pausita, Fátima, y regresamos para abordar el tema de las mujeres en el sector educativo y específicamente el movimiento sindical. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Este mediodía hablando con Fátima Aparecida da Silva, vicepresidenta del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Ya hablamos sobre la situación educativa en el Brasil, cuál es la diferencia y esa distancia que se ha generado con otros países de América Latina, porque allí la inversión en el sector educativo es visible, el reconocimiento de la profesión docente es significativo. Pero hay un tema que nos compete también a propósito del Día Internacional de la Mujer, la participación de las mujeres en uno de los sectores que tal vez el 80-85% está conformado por mujeres, pero en el movimiento sindical no vemos mucha su participación en sectores en sectores de poder directo abiertamente. Sí, en la Internacional de Educación tenemos una red de mujeres con la perspectiva de igualdad y política de género. Yo tengo la felicidad de decir así, por primera vez vivo en un país que tem uma mulher presidente. E as mulheres hacen diferença quando estão nos espaços públicos, em los espaços de poder. ¿Por que há tão poucas mulheres em espaços de poder e de decisão? Adentro de los parlamentos, adentro de los governos e também adentro de nossas organizações sindicais. Isto vem de uma questão cultural e também de educação. A las niñas e las mujeres se ensina a ser el interno. Entonces, o sea, los hombres son educados para el público. Entonces, a los niños le enseñan desde el inicio a hacer sus juguetes de pelotas, a salir para la calle, tal. O sea, le empoderan a enfrentar el público. En cuanto a las niñas, al revés, estar dentro de casa, a enseñar las muñecas y tal. Dichosamente, esto tiene cambiado. Y esto refleja después en la vida adulta. O sea, los hombres para los grandes desafíos, para la vida pública y las mujeres para la vida privada.
y no significa que las mujeres no sean tan competentes como los hombres. Y nosotros decimos, lo que queremos es equidad, es igualdad y también dividir los espacios de poder. Y por eso acreditamos que es muy importante las políticas de cuotas adentro de los sindicatos, adentro de los partidos políticos. Sí. Esto que posibilita a las mujeres ascender a algunos puestos, ¿no? Pero ¿cuáles son esas dificultades para que las maestras, las sindicalistas de base tengan la oportunidad de ir ascendiendo, ocupar cargos significativos en el movimiento sindical? El magisterio público de América Latina, hasta la secundaria, 86% de su base son mujeres. Cuando agregamos los sindicatos de educación superior, entonces somos 70%, porque desde la primaria y de la educación infantil hasta la secundaria hay una predominancia más de mujeres, pero en la universidad del revés, tiene más profesores hombres en cuanto a la universidad. ¿Por qué pasa esto? Primero que las oportunidades no son dadas por iguales a las mujeres profesoras. En nuestra profesión, yo también soy profesora, soy pedagoga, soy de la rede pública de una provincia de Brasil, es vista como una cosa natural de ser mujer. O sea, ser profesora, ser educadora, era visto mucho como una condición femenina. Y por eso ya estudamos por qué no tiene buen salario. Porque tipo es una extensión de tu actividad. Misma cosa el cuidado de salud. Son dos sectores mundialmente que son más mujeres. La educación y la salud. Y son sectores que en todo el mundo tienen los más bajos salarios. O sea, en relación a los demás profesionales. ¿Por qué las mujeres no ven para el espacio público? Y vamos a hacer un corte dentro de nuestros sindicatos. Primero porque tienen que viajar. Y siempre dicen que las mujeres tienen más dificultad de viajar. Segundo, hasta el momento ainda tenemos una situación que toca a las mujeres a tener los cuidados con los hijos, a tener la doble jornada. Sí, la doble jornada de trabajo, que es cuidar de la casa, além de trabajar afuera, pero la responsabilidad con los hijos. Y cómo tú vas a poder viajar, salir, si tú tienes que cuidar de la casa, tienes que cuidar de los hijos y también ser profesional. Una otra cosa, los sindicatos no favorecen la participación de las mujeres. Entonces, las dirigentes sindicales que hay hoy en América Latina, la gran mayoría son mujeres solteras, son mujeres divorciadas o entonces son mujeres solas y también aquellas que tienen hijos son cuando los hijos son mayores. Y es muy común ellas decir, yo participé en una época, ahora que mis hijos están grandes, que puedo volver a participar del sindicato. Porque también nuestros sindicatos no favorecen un espacio de participación. Los horarios de las reuniones tienen que ver con los horarios de las mujeres y es diferente. Y esto oportuniza a los hombres porque ellos muchas veces los dos son profesores, pero uno va al sindicato, el hombre, y la mujer se cuida con la doble jornada. Y también los sindicatos, una cosa fundamental, que es una cosa simple, pero que posibilita a las mujeres a participar de todas las instancias de poder, es tener guarderías. Porque con un congreso como este de FECODE, si las profesoras que tienen niños pequeños, ¿hay una guardería para poner? No hay. Entonces son medidas que puede tener. La otra cosa importante es tener el cupo de mujeres en la dirección para hacer la lista sindical. Estas serían políticas importantes a ser efectivadas. Fátima, mil gracias por acompañarnos este mediodía y ayudarnos a visualizar y a transformar ese imaginario del Día Internacional de la Mujer y también permitirnos conocer la situación que en materia educativa se vive en Brasil en este momento. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Regresamos a Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Ahora vamos a hablar con Hugo Yasky, él es presidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Hoy nuestro tema es la educación en nuestros países hermanos en América Latina, que infortunadamente se está viendo afectada por el tema de la privatización, por la reducción de posibilidades para los maestros, por la no visibilización de los derechos de nuestros educadores y por supuesto de la calidad educativa. Hugo, mil gracias por acompañarnos. No, es un gusto estar acá. Hugo, ¿cuál es el común denominador en América Latina frente al tema de la educación? Creo que una gran desigualdad que tiene que ver también con las desigualdades sociales.
Nuestro continente se caracteriza lamentablemente todavía por esa brecha que existe entre los que más tienen y los que menos tienen, y que se traduce también en el terreno educativo. No tendría que ser así, porque se supone que la educación, por ser un derecho, tendría que ser por igual para todos los hijos de los ciudadanos. Pero lamentablemente esas desigualdades se expresan, y este es el principal problema que creo que tenemos. Hay países que han avanzado mucho, pero todavía queda mucho para hacer. ¿Cuál es la situación específicamente en Argentina? En Argentina nosotros tuvimos hasta el 2003 una crisis que se fue profundizando en la misma medida en que se profundizó la crisis económica. Argentina fue un país corroído por la deuda externa. En los 90 fuimos el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional. Quienes gobernaban mi país se ufanaban, se enorgullecían de ser los mejores alumnos, de tener relaciones carnales con los Estados Unidos de Norteamérica, y lamentablemente eso se pagó con un proceso de desocupación que produjo estragos, con pérdida de los recursos energéticos, con privatización de todas las empresas, y en el terreno educativo con la aplicación de la receta del Fondo Monetario, que tenía como modelo siempre el modelo educativo chileno, el que puso Pinochet en Chile, que consistía básicamente en municipalizar y generar un proceso de privatización. Hoy Chile tiene un 70% de la educación privada, el 30% público. Argentina está mejor, tiene la inversión al revés, tiene 70% de educación estatal y no llega al 30% de la privada. Tiene una recuperación importante de la Ley Nacional de Educación en el año 2005 con Néstor Kirchner, una ley de financiamiento educativo que duplicó la inversión educativa. Pasamos de 3.4 del PIB a 6.5, que es lo que existe actualmente. Por supuesto, persisten problemas, todavía existen retrasos salariales, todavía existe un debate en torno al tema de la formación docente, la carrera docente, pero en un escenario en general, lo mismo que el resto de los países de la región, de avances. ¿Ha sido significativa la transformación en materia educativa en Argentina? Porque hay quienes manifiestan que uno de los logros que debe tener el movimiento sindical, o quienes defienden la reivindicación de la docencia y la educación, pues debe ser dejar a un lado el tema de la reivindicación salarial. Pero es que es muy complicado porque una cosa está ligada con la otra. ¿Cómo ha sido la situación en Argentina? Y tiene las mismas dificultades que en el resto de los países. Es muy difícil en una profesión como la de la educación, que fue por mucho tiempo, yo diría, desplazada de las prioridades de gobierno, arreglar todo de un año para el otro. Sí, claro. Eso es imposible. Pero también es difícil convencer a los trabajadores y trabajadoras de la educación que tienen que seguir postergando la expectativa de cambio. Viven en países donde de pronto ven que mejora la situación económica, que mejora la recaudación, que se están saldando deudas sociales importantes, y por supuesto piden también estar... Bueno, esperan que eso se vea reflejado también. Se vea reflejado. Así que bueno, hemos tenido este año un paro de los docentes justamente reclamando el tema salarial, pero yo siempre digo, cuando venía algún docente de España o de Francia y nos contaba a nosotros, en la época de los ajustes, que los paros era porque había diferencia con los gobiernos de 2 o 3 puntos, yo sentía envidia. Sí, claro. Bueno, esto es lo que pasa ahora en Argentina. ¿Qué tanto daño le ha hecho al sector educativo la política neoliberal, que de alguna manera le ha puesto la lápida al sector educativo, a uno de los principios fundamentales o derechos fundamentales de los y las ciudadanas del mundo, finalmente? Y tanto daño que yo no tengo duda que si no hubiesen existido las organizaciones gremiales docentes, hoy no tendríamos educación pública en nuestros países. Sobrevivió gracias a la resistencia de los sindicatos de la educación, de los estudiantes, que han dado luchas muy fuertes, y hasta a veces de los padres que se juntaron con los estudiantes y con los maestros. Pero pensemos que el plan de ellos era convertir la educación pública en el reservorio de cierto
servicio muy elemental para los muy pobres y que el resto pagara. Eso es lo que hizo Chile, el 70% de la educación privada, quiere decir que el 70% de los ciudadanos paga. Y creo que en el resto de los países no pudieron terminar de destruir el sistema educativo porque en Chile lo hicieron durante una dictadura, la de Pinochet. En el resto las dictaduras llegaron tarde y cuando lo quisieron hacer ya teníamos la posibilidad de la resistencia. ¿Cuál es el futuro, el trabajo que se debe continuar haciendo? Usted nos decía antes de iniciar este programa que tienen programado el próximo miércoles una gran movilización. Ustedes siguen trabajando, presionando porque el tema salarial pues siga vigente y de alguna manera el gobierno pose sus ojos frente al tema educativo y el tema salarial de los maestros, porque unos maestros bien pagos pues eso está directamente relacionado con una mejor calidad. Claro, nosotros decimos que el salario tiene una categoría pedagógica, porque por supuesto un buen salario refiere en general a un buen servicio. Además se puede exigir al docente más cuando su nivel salarial es acorde con lo que hace falta. La movilización en sí misma es para reclamar por elevar a 8 puntos del Producto Bruto Interno la inversión. La CETERA, que es en nuestro gremio nacional, como la FECODE acá, está pidiendo un complemento de la ley de financiamiento para elevar de 6,5 puntos a 8 puntos la inversión educativa. Y la otra gran tarea que tenemos por delante es el movimiento pedagógico latinoamericano, que nació justamente acá en Bogotá hace un poco más de un año, que tiene un nuevo encuentro en Brasil en septiembre, cuando sea el natalicio del maestro Paulo Freire. Y la idea del movimiento pedagógico latinoamericano es poder construir una propuesta que trate de sintetizar un cuerpo de ideas vinculado a políticas educativas que nos permitan dejar atrás esta tradición lamentable que fue la cultura neoliberal. ¿El tema educativo ha logrado reunir, asociar de alguna manera a los interesados, no solamente a los educadores, sino que a quienes repiensan los países de manera progresista a través de la educación? Sí, estamos en esa etapa. La idea es poder empezar a hacer de alguna manera convocatorias transversales a otros sujetos de la defensa de la escuela pública, sujetos en términos sociales me refiero, como es el caso de las organizaciones estudiantiles, las organizaciones de padres, organizaciones de educadores populares y de experiencia de educación popular. Nos parece que el movimiento pedagógico no puede estar de alguna manera corporizado solamente en los educadores, porque sería cerrarlo demasiado. La educación pública es un derecho ciudadano y creemos que tiene que ser el movimiento pedagógico un movimiento ciudadano. Hugo, usted en alguna oportunidad habló sobre la situación en Paraguay, que parece casi que irreal, una persecución total abierta contra no solamente el movimiento sindical, sino contra los educadores. En algunos países como en Colombia, los maestros pues son olvidados, son invisibilizados, pero el tema de la persecución abierta y directa pues ya suena absolutamente grave. Sí, en Paraguay, como ustedes saben, tuvimos el derrocamiento de Lugo. Se trató de un movimiento supuestamente institucional, entre comillas, dado que fue realizado a través del Congreso, pero fue todo un golpe de Estado. Ahí empezó a haber un retroceso tremendo. Se había logrado garantizar en Paraguay, entre otros avances, respetar el derecho a la agremiación y a la representación de los docentes. Una situación similar hoy vivimos también en Honduras, donde a través de un método similar, yo creo que en realidad Paraguay copió lo de Honduras. En Honduras derrocaron, ¿se acuerdan?, al presidente Mel Zelaya. Mel Zelaya fue un hombre que surgió aparentemente de una coalición que venía para gobernar por derecha y terminó conectándose con el ALBA, terminó levantando reivindicaciones de los trabajadores de la educación. Ahí es bastante fuerte el movimiento magisterial y hoy se ha producido un retroceso enorme. Ha habido asesinatos de docentes en las marchas, ha habido distintos tipos de persecución y se está perdiendo lo que lamentablemente se había avanzado en Honduras
Ahora probablemente en el mes de abril vaya una delegación de toda Latinoamérica, con representantes también de los dos grandes sindicatos de Estados Unidos y Norteamérica. Sí. Estamos tratando de garantizar que una comisión se instale en Honduras para ver si podemos hacer gestiones para liberar a algunos docentes que están presos y para lograr que cese la represión que está habiendo, que ha golpeado mucho al magisterio. ¿Llegará el momento en el que América Latina visualice su progreso a partir del progreso de sus educadores y de la educación misma? Yo creo que sí. ¿O seguiremos seguirán llevando las riendas de nuestros países escenarios como el Banco Mundial, mercantilizando y comercializando este derecho fundamental? Yo soy optimista. Yo creo que las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario fracasaron y sobre todo perdieron consenso. Antes los gobernantes decían, bueno, hay que mirar a España, hay que mirar a Italia, hay que mirar cómo están países de Europa y tomar el ejemplo. Hoy no lo pueden decir, porque lo de Europa es un desastre. Sí, con ese caos. Están haciendo estragos, están destruyendo los derechos sociales, están destruyendo la educación pública, ahora ya están hablando de privatizar la jubilación. Entonces, la derecha de nuestros países tiene un problema. El ejemplo del neoliberalismo ya no seduce a las poblaciones, a las mayorías populares. Y esto está generando las condiciones para que de a poquito vayan instalándose ideas distintas, que las representan a veces distintos tipos de liderazgos, porque Evo y Chávez o qué sé yo, Mujica entre sí no tienen nada que ver. Pero todos tienen algo en común. No quieren aplicar sistemáticamente las políticas del Fondo Monetario, quieren autonomía, tienen una agenda social, quieren volver a pensar la educación, la jubilación y la salud como un derecho y quieren volver a tener estados que sean garantes de derechos ciudadanos. Y creo que en ese sentido la corriente que se abrió en América Latina es auspiciosa, tanto que en Europa muchos que antes no miraban a América Latina, ahora posan sus ojos sobre nuestros países. ¿Es posible transformar la escuela como un escenario, un territorio de paz? Yo creo que sí. ¿Qué se requiere específicamente? Y básicamente que se requiere la capacidad de respetar a los docentes, de respetar las autonomías de los centros educativos, de dejar de pensar que los maestros tienen que ser propagandizadores de las políticas oficiales, respetar la participación de los padres, las escuelas que se blindan y que levantan cercas para evitar que los padres y las madres participen, son escuelas que pierden el rumbo, empezar a respetar también la cultura de nuestros niños y del entorno en el que está ubicado la escuela, sus contextos, y empezar a soñar con las nuevas utopías sociales, que no son más que recrear ese viejo clima de democracia. Digo viejo porque lamentablemente se perdió, que tenía la escuela pública. Hoy lo decía el chileno Sherpin cuando estuvo hablando al mediodía. Él decía que la escuela pública de Chile, igual que la de nuestros países, tenía la virtud de juntar al hijo del doctor con el hijo del obrero y el hijo del empresario. Eso se perdió, hay como una segmentación. Ahora se habla de la educación pública más como un castigo para los niños, que como una oportunidad de transformar el conocimiento. Es como el gueto de los pobres, ¿no? El que quiere aprender en serio tiene que buscar otro destino. Y creo que, bueno, hay que recuperar eso. Hugo, muchas gracias por acompañarnos este mediodía en Contrastes, por permitirnos soñar de alguna manera cómo transformar la educación, que sí se puede, que hay que ser optimistas todo el tiempo, aunque los avatares y la lucha a veces suene muy complicada en nuestros países. Se están haciendo cosas importantes, tenemos ejemplos cercanos que podemos comenzar a emular. Muchísimas gracias, nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 del mediodía por el canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.